Entonces, salir de Cuba en ese momento no era cosa fácil. Mi papá salió legalmente, porque él salió de visita y se quedó, pero mi hermana salió ilegal, en un barco. La Yo me cogieron en el imagino a medio tu del mamá. mar, estuvo 8 meses en la base naval de Guantánamo, presa, y nosotros estuvimos 13 días sin saber absolutamente nada de ella. La única noticia que supimos fue que el barco donde había venido lo habían quemado en el medio del mar. Aún sintiendo miedo, me doy permiso de avanzar. Mi valentía es mayor que mi temor. Me doy permiso. Cuando llega la edad de la vejez, comienzan las inseguridades. Comenzamos a pensar qué va a ser de mí, voy a tener todo lo que necesito, quién me va a ayudar. Y hoy yo traje una persona muy especial en mi vida que se dedica a ayudar, a asesorar a gente mayor para que puedan tener una vejez digna, alegre, segura y en paz. Ella es mi invitada, Yuleisi Hernández. Bienvenida. Gracias, feliz y emocionada de estar hoy aquí contigo en este proyecto tan hermoso y muy feliz por ti que te des el permiso de levantar tu voz y nos permitas a cada uno de nosotros estar aquí para levantar nuestras voces también y poder llevar esos mensajes a las personas que sé que se van a beneficiar muchísimo de lo que van a escuchar. Yule, yo te veo, me encanta tanto porque entre nosotras se ha creado una hermandad muy linda y hemos vivido cosas muy bellas que vamos a contar. Pero antes de empezar a rememorar momentos, yo quiero irme al momento que quizás ha podido ser el momento más desafiante en tu vida. Y es el día en que llegaste a este país o el día en que te quedaste en tu país mientras tu papá migraba. Cuéntame. Lo recuerdo como si fuera hoy. Fue un 20 de enero de 1994. Yo tenía 10 años. Y cuando vi irse ese avión a través de una cerca, sentí que se iba mi vida completa. Se iba mi padre, mi héroe, ese hombre con el que yo andaba todo el tiempo apegadita, porque por un momento de mi vida me comporté como ese hijo macho que nunca pudieron tener. Y yo andaba muy pegada a mi papá, yo siempre estaba muy apegada a él. Y cuando él se va, yo sentí un vacío muy grande. No entendía en ese momento realmente que estaba viviendo un duelo, pero sí sabía que algo dentro de mí se había quebrantado demasiado fuerte. Cuando regresé a mi casa ese día y pude oler el olor de mi papá, ver sus perfumes, ver cosas que había dejado, simplemente me tiré a llorar. Y así estuve unos cuantos días, realmente. Yule, fue como una muerte adelantada porque tú quedaste insegura de que tu papá lo volviera a ver. No sabíamos efectivamente qué iba a suceder. Estábamos en un momento muy crítico en Cuba, de los tantos momentos críticos que hemos vivido desafortunadamente en mi país, y uno tenía la fe y la esperanza que nos íbamos a reencontrar, pero sinceramente no sabíamos eso cuándo podría ser. Entonces yo sentirme que lo más grande en mi vida, la persona que nos protegía, la persona que nos daba todo, se me iba, realmente sí. Y tú sabes que me haces pensar mientras te escucho que el duelo de la inmigración es difícil para el que se queda y para el que se va. He tenido varias conversaciones con mi padre respecto a ese día porque hace pocos años comencé en este camino del despertar y fue donde yo realmente entendí el impacto que ese suceso había tenido en mi vida. Porque hasta ese momento realmente, sí, yo sabía que había pasado un momento difícil, que lo había extrañado mucho. De hecho, mi mamá me atendió con psicólogos, empezaron en esos momentos a darme unas fatigas vagales, yo me desmayaba, perdía el conocimiento Wow. y todo el mundo realmente decía, es porque extraña mucho a su papá. Llegaron a decirme con una frase muy fea, se está volviendo loca, Wow. realmente. Y yo ahora en este camino de despertar que realmente entiendo ese impacto, le he preguntado muchas veces a mi papá. Y me dice, no sabe lo difícil que fue para mí tomar esa dura decisión de dejar lo más sagrado que yo tenía en mi vida, mis 2 hijas y mi esposa. Y realmente decir, tengo que salir de este país para poderle dar un futuro mejor a mi familia. Un hombre de 45 años, Wow. un hombre realmente muy emprendedor y una persona muy visionera.
Él supo siempre en el momento exacto donde tenía que hacer las cosas. Y realmente sí fue muy difícil para él. Fue muy duro porque él ha sido siempre un hombre de familia, él ha sido un hombre de hogar y de buenas a primeras verse sin lo más sagrado que tenía fue muy duro para él también. ¿Y cómo fue entonces para esa Yuleisi de 10 años? Y voy a retomar lo que dijiste de que para tu papá siempre quiso tener ese hijo hombre. ¿Qué rol asumió Yuleisi cuando papá deja Cuba, que se queda con esa idea, pero con ese dolor? Sí, fue muy difícil y creo que asumí el rol de superhéroe, de protectora, de realmente qué tengo que hacer, porque lo que no te he dicho es que 8 meses más tarde, mi hermana, que era la hermana mayor, sale en un barco y se va para los Estados Unidos. Ah, tú no eres la mayor. No, yo soy la menor. Oh, my. En realidad es mi hermana, una barriga que mi mamá realmente perdió de un niño varón y después yo. ¿Qué sucede? Cuando mi hermana sale de Cuba, mi mamá realmente se desequilibró completamente. Entonces quedamos de ser una familia muy unida a ser mi madre, una ama de casa, totalmente dependiente de mi papá, y una niña de 10 años. Wow. Mi madre, desafortunadamente, ella se desequilibró completamente. Y yo automáticamente tuve que madurar. Siempre me comporté como una niña muy madura, pero tuve que tomar ese rol de protectora. Y en estos momentos ahora tengo que ocuparme de la casa, tengo que ocuparme de mi mamá, tengo que apoyarla. Yo no puedo sufrir, yo no puedo llorar, yo tengo que estar fuerte para mi mamá. Wow. Entonces, después de esos primeros días que sufrí, que lloré, que me pasé tan mal, pero al ver mi mamá después como estaba, automáticamente me tragué ese dolor. Ya Yuleisi no lloró más. Wow. Y Yuleisi comenzó a ser la fuerte, la alegre, la que siempre tenía una sonrisa y la que le alegraba la vida a todo el mundo. No importa que el mundo se te estaba cayendo No adentro. importa que el mundo se me estaba cayendo. Eso lo entiendo hoy. Esto te lo puedo contar hoy porque realmente he hecho un recuento de mi vida y puedo decir hoy lo que sucedió. Y también entiendo cómo ese suceso en mi vida impactó a la mujer que soy hoy. Eso te lo puedo asegurar. Claro, Pero fue porque bien todo retador. suceso tiene sus beneficios y tiene pues su dolor. Pero si sabemos sacarle en el tiempo, porque a lo mejor tú no se lo supiste sacar en ese momento, pero hoy en día, después de todas las cosas que has hecho en esa búsqueda de descubrir esa Yuleisi que está dentro de ti, que quiere darse permiso de ser quien es, me imagino que has descubierto de todo. Definitivamente. Ahí he descubierto cómo ese suceso en mi vida realmente resaltó mis luces y mis sombras. Porque también la persona que soy yo y puedo entender que se destaparon muchas sombras en ese momento, definitivamente. Y yo no tenía las herramientas, era una niña de 10 años. ¿Cómo voy a poder lidiar con esa situación? Pero sí, ¿Tu hermana algún momento te habló de que ella también se venía o no? no. Oh. O sea Mi que eso fue hermana, como un secreto. sí, eso fue un secreto. Salir de Cuba en ese momento no era cosa fácil. Mi papá salió legalmente, Ajá. porque él salió de visita y se quedó, pero mi hermana salió ilegal, en un barco. Oh, La yo me cogieron en el imagino a medio tu del mamá. mar, estuvo 8 meses en la base naval de Guantánamo, presa, y nosotros estuvimos 13 días sin saber absolutamente nada de ella. La única noticia que supimos fue que el barco donde había venido lo habían quemado en el medio del mar. Oh, my God. Y esa noticia la vio unos vecinos porque tampoco teníamos comunicaciones. ¿Y eso fue lo que les llegó? Y eso fue lo que nos llegó. El barco donde salieron, que se llamaba Tico Tico, lo encontraron en el medio del mar y lo quemaron. En ese momento, todos pensábamos lo peor. Estuvimos 13 días sin saber de ellos. En ese momento donde mi mamá desafortunadamente ya no pudo. O sea que ustedes en esos 13 días vivieron el Un duelo duelo. de que mi hermana se murió, Literal. mi hija se murió. Mi casa era como una mala comparación, como una funeraria. De día y de noche, la casa abierta, todos los vecinos en la casa, mi mamá llorando todo el tiempo y todo el mundo todo el mundo pasaba a literalmente a darnos el pésame porque no se sabía. Julie, ¿tú te has puesto a pensar? Yo estoy pensando aquí desde mi visión de coach, de acompañamiento. ¿Tú te has puesto a pensar la edad que tú tenías y todo lo que te tocó vivir en la adolescencia, donde en la adolescencia uno primero no sabe ni quién es, después no sabes ni a dónde perteneces? Tú estabas perdiéndolo todo, porque estabas perdiendo a tu papá y a tu Y a mi hermana hermana. que
ahora sí estaba confirmado, pues, que el barco lo habían quemado. ¿Cómo tú pensabas que tu Perdí a mi hermana? papá, perdí a mi hermana y perdí a mi mamá. Porque mi Claro, mamá en porque tu ese mamá periodo de estaba tiempo mentalmente desconectada, pues, digamos totalmente así. desconectada. Sí. ¿Y qué pasaba por tu mente en ese momento? ¿Tú te acuerdas? Sí, me acuerdo como si fuera hoy. Yo tenía un sufrimiento muy grande, pero lo más importante para mí en ese momento era yo no me puedo derrumbar porque yo tengo que apoyar a mi mamá. Si eso es lo único que tengo en mi vida en estos momentos, yo tengo que asegurarme de protegerla, de Claro, de que no se me cuidarla vaya porque me quedo y de sin estar nada. ahí para ella. Entonces, en ese momento saqué toda la fuerza que yo ni yo misma sabía que tenía. Y ahí es donde comienza esa Yuleisi que hoy en día reconozco, ahí donde nace esas máscaras, por llamarla de alguna manera, de no seas vulnerable, no muestres tu tristeza, tú puedes con todo, tú eres la supermujer, tú no te dejas ayudar, porque en ese momento de mi vida, ese suceso realmente marcó, Claro, y a esa marcó edad un mucho antes y un más. después. A esa edad Y eso mucho es algo de más. lo que realmente en estos últimos años he venido trabajando tanto y por eso hoy te lo puedo decir con esa firmeza que lo entiendo, lo agradezco muchísimo también porque esa niña de 10 años, esa adolescente, no fue una adolescente rebelde, no fue una adolescente que nunca le dio problemas a sus padres, siempre fue muy buena estudiante. Yo era la niña buena. Wow. Nunca tuve una adolescencia realmente rebelde. Y tus notas, Entendí, seguías sacando buenas yo notas y seguía todo. sacando muy buenas notas. Yo siempre hacía mi enfoque porque para mí era muy importante no darle dolores de cabeza a mi Claro. mamá ni a mi papá. Mi papá estaba lejos y lo único que me decía, mija, estudia, mija, y él siempre muy preocupado y aún a la distancia siempre ha sido un padre muy presente para mí. Entonces, por favor, tus estudios. Y yo iba, hacía mis exámenes, hacía todo. A la hora del receso escolar, nunca se me olvida, teníamos una palma, una mata de coco, así como doblada. Y yo me acostaba en esa mata de coco y lloraba, lloraba, lloraba en esos momentos. Pero cuando regresaba a mi clase, nuevamente era la Yuleisi alegre, la Yuleisi buena estudiante. O sea, eso marcó ese momento en mi vida donde realmente no hay nada imposible para Yuleisi. Todo lo que te propongas lo puedo hacer. Y tienes que siempre ser fuerte. Y fueron 6 años, de 10 años a 16. ¿Cuál es el evento que tú crees que más formó a esa Yuleisi que eres tú hoy en día? ¿Recuerdas algo específico? Sí. Para mis 15 años, mi padre fue a Cuba porque ya él se había hecho ciudadano americano y ya era residente, mejor dicho, y supuestamente fue a celebrar mis 15 años y fue a buscarme para venir porque ya le había puesto una reclamación a mi mamá. El día de mi cumpleaños, llegamos a la embajada americana y el cónsul americano le dice a mi mamá, usted se puede ir ahora mismo, pero su hija no se puede ir, porque siendo él ya ciudadano americano en esa transición, su hija tiene que entrar a Estados Unidos con una residencia y no con un parol. Así que ahora usted se puede ir, pero ella no. Esa noticia la recibí el día de mi cumpleaños, el día de mis Dios 15 años. santo. Entonces creo que nuevamente fue un suceso que marcó porque mi mamá automáticamente dijo, yo no me voy y la dejo. Y yo sabía que mi mamá no se iba a ir y me iba a dejar, pero tuve tan cerca esa reunificación familiar en una fecha tan Es una fecha tan importante importante, y de claro. buenas a primeras vuelvo a tener ese vacío de que tampoco sé qué tiempo ahora voy a esperar para volverme a reunir con ellos. En ese momento yo tenía un problema de salud. Yo había nacido con una arteria congénita y en esa O adolescencia, sea, con cardiopatía congénita. bueno, realmente no era una cardiopatía, pero era, realmente tiene un nombre, ahora que ahora no lo puedo recordar porque tiene un nombre, pero me daban fatigas vagales, Ok. perdí el conocimiento y yo tenía taquicardias de 250 latidos por minuto. Oh. Esa taquicardia con 15 años estremecía mi cuerpo completo. Y eso era lo que provocaba las fatigas y eso era lo que provocaba las sudoraciones. Todo el mundo pensaba que yo estaba demasiado alterada, Claro que que era por estaba lo de... desestabilizada emocionalmente por lo de mi papá y todo lo que estaba pasando. Y por eso psicólogos me atendían y básicamente pues nadie podía determinar qué era lo que estaba pasando conmigo. Realmente cuando llego a este país me tuvieron que hacer un ablation. Yo tuve un ablation, yo tuve un cateterismo O a los sea, que 17 años de edad. llegando aquí fue que se te resolvió Al eso. año de estar aquí, tuve un episodio muy grande nuevamente y entonces los médicos pudieron determinar que eso era lo que estaba teniendo. Tiene un nombre que ahora realmente no lo recuerdo, pero me tuvieron que cauterizar esa arteria, que fue algo congénito. En la adolescencia se desarrolló y eso era lo que provocaba las taquicardias. Wow. Sí.
Estoy así como que, tú sabes cuando escuchas una historia que te quedas como sin habla, porque es como procesando. Sí. Qué fuerte, pero a la vez qué valiente de poder pasar durante esos 6 años. ¿Cómo fue entonces la llegada aquí? ¿Cómo fue cómo se dio? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó Finalmente, cuando ya llegaste? Porque, finalmente mi padre regresa, nos pone la reclamación nuevamente a mí. Entro como residente a los Estados Unidos, literal. Yo llegué a este país y a la semana tenía la famosa green card en el post office. O sea, fue una bendición y por eso es que yo digo que las cosas de Dios siempre son perfectas. No son a nuestros tiempos, es a los de Él, pero siempre hay un plan mayor. Porque realmente llegar a este país y ser residente a la semana y en un mes nos presentamos y yo tuve mi ciudadanía. Me acogí automáticamente a la ciudadanía de mi papá. Entonces son cosas que yo claro, porque eras menor de edad. era menor de edad. Entonces Claro. hoy en día que estamos en este proceso y que vemos tantas personas con tantos problemas realmente de inmigración y yo poder llegar y ser ciudadana americana en un mes, o sea, qué gran bendición, ¿verdad? Pero no lo entendía en ese momento. Llego con 16 años, agosto, y en octubre cumplo los 17. Ya me tocaba entrar a high school, pero me entraba a tocar en el grado número 12, a punto de graduar. Yo venía sin un idioma, yo había dejado la escuela en Cuba por un suceso que sucedió también y había dejado la escuela un año. Y llego y le digo al consejero, yo no estoy lista para graduarme, porque siempre fui muy buena estudiante. Yo no me siento lista para yo graduarme de 12 grados. Yo necesito que usted me atrase y me ponga en 10º. Y él, ¿tú estás segura que quieres hacer eso? Y yo, sí, yo estoy muy segura que quiero hacer eso. Y me dijo, bueno, vamos a hacer algo. Las clases principales te las voy a poner de 10, pero te voy a poner electivas con niños de 12 grados para que no te sientas tan como Claro, para que no te aislada. desligues tanto de la edad. Y ahí fue una etapa muy retadora también, porque en una edad, 16, 17 años, high school, sin saber un idioma, con un proceso que en este país realmente existe, el bullying, existe ese molestar porque no hablas el idioma, porque acabas de llegar, existen los grupitos que ya están las amiguitas hechas. Y yo siempre he sido una persona muy social, yo he sido una persona muy realmente outgoing. Y llegar y sentirme la excluida literalmente de la Terrible. clase fue impactante. Pero yo tenía una meta y siempre un propósito, yo tengo que aprender el idioma, yo tengo que sacar buenas notas, yo tengo que pasar los exámenes estatales y yo me enfoqué literalmente en aprender el idioma y en pasar mis exámenes. Y lo logré. Y lo lograste. Y lo logré. ¿Y qué diferencia viste entre las escuelas en Cuba y las escuelas en Estados Unidos? Las escuelas en Cuba, literalmente, en mi época, no te puedo decir ya lo que está sucediendo hoy, que ya es otro momento, pero en mi época realmente los maestros eran educadores que hacían la diferencia en la vida de los niños. Por eso mi pasión por la educación. Yo desde que tengo 5 años, realmente mi maestra de preescolar la puedo recordar como si fuera hoy. De hecho, te puedo decir que algunos de mis passwords uso el nombre de mi maestra, de mis Wow. contraseñas uso el nombre de mi maestra. Eso fue el impacto que esa maestra causó en mi vida. Maestros muy dedicados, maestros que realmente quieren enseñar. No existe exámenes estatales como existen aquí. Entonces el maestro se puede dar la oportunidad, aunque existe un currículo, realmente puede darse ese permiso de poder ser más abiertos y más creativos. El sistema escolar de este país, aunque muy bueno, no Es puedo más decir, restrictivo. ¿qué sucede? Hay 180 días escolares. Básicamente, en 180 días tenemos que poner un currículum de todo un año. Existen unos exámenes estatales que el niño los tiene que pasar. Entonces el maestro realmente tiene que enfocarse en asegurarse de que los niños entiendan los conceptos que van a tener en esos exámenes estatales. Entonces no hay tanto ese permiso de ser creativo, Sí, de de ir un poder poco tener más allá tiempo, en de que, educación. ok, hoy no lo entendiste, pues mañana lo seguimos. No, hoy no lo entendiste, mañana te voy a dar un concepto nuevo y vamos a repasar lo que no entendiste ayer. Entonces sí marcó esa diferencia, porque yo venía muy acostumbrada. Y lo otro es que el maestro en Cuba era muy de, siéntate conmigo, ¿cómo te puedo ayudar? Aquí es una clase de 28 o 30 niños, tú eres un alumno más y realmente todo lo que existe y todas las regulaciones, yo no me puedo sentar contigo y pasarte la mano, darte un abrazo. Eso no existe Eso no aquí en los existe maestros. aquí. Aquí se cuidan demasiado con eso. Entonces, también fue un impacto. Julie, ¿y eso fue lo que te llevó a estudiar educación? No, yo tengo la pasión por la pedagogía desde que soy una niña. Desde que yo entré nosotros le decimos preescolar, que es kindergarten aquí, yo lo que aprendía en la mañana, llegaba a la tarde,
Yo tenía una pizarra, yo tenía plumones, yo tenía tiza y yo se lo enseñaba a los amiguitos de la Yo creo cuadra. que me iba a decir a las muñecas. Porque... No. Bueno, las muñecas eran parte de mi audiencia, pero yo tenía muchas amiguitas que eran más pequeñas que yo. Entonces qué yo aprendía belleza. los colores y yo venía y le enseñaba los colores. Y aprendía a sumar y yo venía y le enseñaba. Siempre fue una pasión. A mí me encanta la pedagogía. Para mí realmente enseñar, educar, eso es mi pasión. Yo, ¿qué sucede? Que en Cuba estudié, pero un año nada más porque ya después lo dejé. Cuando llego aquí yo vengo apasionada a estudiar pedagogía. Y todos mis familiares, los amigos me decían, no, la pedagogía aquí, eso es otra cosa. Aquí ser maestro es algo serio. Además, no lo pagan tan bien. Ujú. Y yo decía, yo no voy a estudiar una carrera por lo que vaya a ganar. Esta es mi pasión y lo voy a hacer, literalmente. Y por eso estudié la pedagogía, por eso me gradué y por eso lo ejercí 5 años de mi vida y fueron unos años maravillosos. Y lo disfrutas. Y me lo disfruté al máximo porque además impactar la vida de esos niños, poder decir... ¿De qué edades, Yuleisi? Esa fue la gran historia, de todas las edades, porque yo ejercí por 5 años. Ajá. En ese momento el sistema estaba frisado y yo no tuve realmente una sola clase. Yo empecé con niños de 6º y 7º grado, Wow. dándoles lectura intensiva, el intensive reading que le llaman. Esos niños que no pasaban esos exámenes estatales caían como en clases remediales. Dios. Y esos eran los niños que yo daba. Middle school, una edad Súper difícil. súper difícil, estamos hablando 12, 13 años, ahí están comenzando la adolescencia, ya se creen adultos. Y ese fue mi primer año escolar. Después di 3er grado, después di 4º grado, di 5º y mi última clase fue una clase de kindergarten. Wow. So, en 5 años realmente yo tuve de todo un poquito en diferentes escuelas, porque también pasé por varias escuelas. Ahora, explícame, si tú llegaste aquí sin saber nada de inglés, terminaste dando clases en inglés perfectamente. Y te cuento algo, por un momento En la dudé, wow. por un momento dudé de hacer la pedagogía. Y yo dije, bueno, si yo no tengo ese idioma, porque ya yo aprendí, Claro. supuestamente dicen que después de los 13 años, ya siempre cuando aprendes el idioma vas a tener tu acento y no vas a tener realmente como la lengua madre. Y yo dudé porque yo he sido muy exigente siempre conmigo. Yo digo, ¿cómo yo voy a educar? ¿Cómo yo voy a enseñar si el inglés no es mi primer idioma? Y con eso tengo una anécdota muy linda, porque fui un día a FIU, Florida International University, a un open house que hicieron, y la dean, que es como la directora del programa de educación. La decano. La decano, exactamente. Disculpa que a veces se me va ahí No, un no, poco está bien, el está bien. spanglish. Aquí se dice dean, pero la como para que la decano gente sepa es exacto, decano. Sí. Era una persona de las islas y hablaba un inglés con un acento y bien, pero bien acentuado, bien pronunciado. Y yo me quedé así y dije, esto es una señal de Dios. Claro. Yo no iba a ir ese día a ese open house, fui al open house, realmente yo FIU lo veía como un sueño, pero yo me exigí entrar a Miami Dade College primero porque yo quería perfeccionar el idioma. Claro, buenísimo. Y voy a ese open house, esa señora comienza a hablar con todo su broken English, como le dicen, y yo me quedé así como, esto es una señal de Dios, realmente para decirme, no te limites, no te limites. Por supuesto, yo me tomo muy en serio todo lo que hago. Nosotros tenemos que planificar las clases. Yo me pasaba sábado y domingo 7, 8 horas planificando mis clases. Yo practicaba mis clases delante de un espejo. ¡Qué belleza! Porque yo me tenía que asegurar que la pronunciación de las palabras fuera correcta, que de la manera que lo estaba explicando fuera correcto. O sea, me lo tomaba muy en serio. Y esos 5 años realmente, cuando ya yo enseñaba la clase a mis alumnos, ya yo esa clase la había practicado 3 veces. Entonces ya no me sentía como que lo iba a pronunciar mal. Y los niños son crueles, déjame te digo. Si en un momento determinado, por alguna razón, yo pronunciaba una palabra mal, Miss Hernandez, you mispronounced the word. Dijo la palabra mal y yo decía, English is not my first language. Entonces se los tiraba a bonche. Es que el inglés no es mi primer idioma, pero lo entendieron. Entonces me decía, sí, lo entendimos, pero lo pronunciaste mal. Bueno, enséñeme. Toda la clase, ¿cómo es que se pronuncia? Dígamelo. Entonces lo llevaba en una forma muy dinámica y ya después realmente... Ya después aprendí a hacerlo. Y yo siempre digo ahora, como dice Celia Cruz, my English is not very good looking, pero ustedes me entienden. Mira, y fíjate qué interesante, porque entonces te gusta la pedagogía y saltas a un trabajo donde empiezas a trabajar con seguros. ¿Cómo fue ese salto y cómo pasas entonces ahora a enseñarle a gente mayor
tantas cosas. ¿Y qué es lo que más enseñas? Sí, no, eso es una historia muy linda. En esos 5 años fueron muy inestables. Como te dije, pasé por muchos grados, pasé por muchas escuelas y yo realmente sentía que sí estaba haciendo lo que me apasionaba, pero yo decía, yo no, desde que llegué a este país estudiando tanto, esforzándome tanto y realmente con esta inestabilidad, me enfermé, realmente. Me enfermé me sentía nerviosa, me sentía muy triste porque no veía que todo mi esfuerzo estaba siendo recompensado. Tuve unos episodios con unos alumnos y los padres donde yo soy muy disciplinada y en mi clase había que tener un respeto. Los alumnos a veces tenían mal comportamiento y los padres automáticamente lo llevan a la administración. Tuve administradores que me apoyaron, tuve administradores que no me apoyaron. Entonces realmente me sentí muy desvalorada Claro. fue como que algo y yo dije, algo tengo que hacer. Realmente una persona muy importante en mi vida vio en mí esa visión y me dijo, tú serías una excelente agente de seguros. Y yo le dije, agente de seguros, ni idea lo que me estás hablando, pero nada que ver con salud. Y me dijo, es que ser agente de seguros no tiene absolutamente nada que ver con salud. Haz un poquito de investigación y después me dice. Y una noche de esas bien estresada, donde me estaba peinando y se me caían los cabellos, dije, déjame ver qué es esto. Cuando realmente empecé a investigar qué era ser un agente de seguros, yo dije, pero esto no me disgusta tanto. Y encontré, Porque resonó tu resonó parte de mucho la pedagogía. parte de la pedagogía. Claro. Y cuando yo vi, dije, pero es que esto, o sea, yo tuve automáticamente seguros, salud. No, para nada. Seguros es educar, enseñar y asesorar. Qué belleza. ¿Y qué pasa? Que a las personas que yo me enfoco en ayudar, en asesorar y en educar, son personas mayores de 65 años que hoy en día, en este año 2025, te puedo decir que están mucho más educadas, mucho más preparadas. Pero hace 10 años, cuando yo comencé, ese demográfico de las personas de 65 años o más eran personas que necesitaban mucha ayuda, que realmente no tenían el conocimiento, no sabían cómo buscar información. Entonces yo llegar, sentarme con mis libritos y darle la clase de realmente cuáles eran esos pasos, qué cosa era Medicare, cómo poder elegir realmente un plan de salud, no por un beneficio, sino porque se acomoda a tu necesidad. 2 horas me pasaba en una cita. Tengo una anécdota muy, muy linda. La primera vez que salí, el manager que salió conmigo a asesorarme, me dice, realmente eres natural para hacer esto. Solamente te tengo una observación. No te puedes pasar 2 horas en una cita. Y yo le dije, pero ¿cómo lo hago diferente? O sea, yo no puedo llegar y simplemente hacerlo. Han pasado 10 años y me encontré con esa persona hace un poco tiempo y me dice, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido todo? Y yo, bueno, excelente, todo me va bien. ¿Y cómo vas con el tiempo? Y le digo, me sigo pasando las 2 horas en la cita. ¡Qué bella! Lo Para que quiere mí, decir que sigues amando mucho la pedagogía. amo lo que hago realmente. Y para mí es muy importante que la persona que está frente a mí entienda lo que está haciendo. Porque yo digo, yo no voy a la casa de la persona a hacer una venta, yo no voy buscando un cliente, yo voy a desarrollar una relación con esa persona. Claro. Yo voy a asegurarme de que la elección que tú tomes hoy sea una elección sabia, de que sea una elección inteligente basada en la información que yo te estoy dando. Y eso no se puede hacer en 20 minutos. Totalmente. Literalmente. Jules, fíjate que yo hoy en día me acabo de mudar a Miami, escogí una comunidad de mayores de 55 años. Hay gente que me dice, tú estás loca, ¿qué haces viviendo tú con un poco de viejo? No, me encanta ver cómo en esas comunidades, en esta por lo menos es muy buena, hay la conciencia de escuchar a la persona mayor, de acompañar a la persona mayor, de que tenga la mente ocupada en cosas que le den alegría, en que sienta que tiene una familia, porque hay gente de esa que la familia a veces ni siquiera la va a visitar. Así es. En que sientan que la vida tiene sentido cada mañana, porque todos los días tienen algo que hacer. Van a la piscina y hacen algo de natación, chair yoga, juegan bingo lunes, miércoles y viernes, bailan, happy hours, ajedrez, Rummikub. Es todo un horario designado Pero para que qué las belleza. personas se sientan. Y lo sé perfectamente porque trabajo con esa comunidad y voy mucho a esas comunidades a hacer eventos educativos. Y yo amo literalmente esas comunidades y como hay una coordinadora de eventos Sí, claro. el y mío hay. esas personas se encargan de que todos los días al menos tengan 2 y 3 eventos programados. Por lo que acabas de decir.
muchos de nosotros somos muy afortunados de tener familias que realmente siguen muy unidas a nosotros. Pero mi día a día es ver a esas personas mayores que después que han entregado su vida a su familia, sus hijos tienen sus propias vidas, sin juzgar. Tienen sus propias vidas, viven en otros estados y las personas están solas. Entonces, cuando viven en esas comunidades, es lo que tú acabas de decir, tienen esa hermandad con los otros, con los vecinos, tienen esos eventos donde constantemente tienen un horario diario y esa motivación de que hoy me tengo que levantar temprano porque hoy tenemos el yoga, hoy tenemos tal evento, hoy viene un evento educativo, hoy vamos a hacer excursiones, porque se los llevan a hacer excursiones también. Los mantienen en esa vida de retirado, pero integrado todavía a la sociedad. Total. Porque esas personas tienen mucho temor a realmente, una vez que ya terminan su vida laboral, ser desechados. Sí. Y total. encuentran realmente en esas comunidades, se sienten muy útiles, hacen clubs realmente y se ponen muy activos en otras actividades que hacen. Totalmente. Y por eso es que yo amo lo que hago y me encanta trabajar con esa comunidad. Me encanta entenderlos y no tomarlos como que ya no ya es tienen una nada que persona aportarte. mayor Sí. y ya no va a entender. De hecho, Yule, voy a recordar contigo, porque pues has estado ahí, en la última, no sé si fue en la última o en la penúltima sesión estratégica que tuvimos con el Círculo de Influencia, que fue sobre longevidad. Exacto. ¿Te acuerdas todo lo que hablaron sobre la longevidad y la importancia de 60 años no es nada? No, 60 años los nuevos 50. De hecho, AARP, que es una de las fundaciones sin fines de lucro que realmente se enfoca mucho en la comunidad de 65 años, hace más de, yo creo que 5 o 6 años, lo retrasó y ahora pone 50 plus. Porque los 65 realmente vuelven a ser los nuevos 50. Sí. Las personas hoy en día de 65 años o más son personas súper activas, son personas que están súper integradas todavía, que continúan trabajando, pero sí empiezan a tener ese sentimiento de, wow, llegué a los 65. Cuando reciben esa tarjetita famosa blanca, roja y azul, es como que no puedo creer que ya yo tengo Medicare. A mí cuando me empezó a llegar los correos de AAA, es que AARP, AARP, AARP. ajá, y yo decía, Dios santo, ¿qué es esto? La edad, pero esto es aquí en Estados Unidos nada más. Te empiezas a sentir... Sin embargo, yo creo que es momento de hablar de la importancia de aprender a ser independientes a esa edad de ser mayores. ¿Y por qué crees tú que le cuesta tanto a la gente ya mayor de 60, 65? Porque hay gente que le cuesta la independencia. ¿Por qué tú crees que es eso? Yo siento que lo que ha sucedido a la persona que le cuesta la independencia hoy es que no tuvo una planificación previa. ¿Y qué sucede? Como te digo, hace 10 años atrás, las personas que de 65 años o más, ponte a pensar, es una generación diferente. Es una generación donde no estudió, no se educó mucho, se dedicó mucho a trabajar, trabajan desde muy temprana edad. Entonces, no existe o no existía en ese momento la educación de una planificación para cuando llegue ese momento. Sí. Entonces, cuando realmente ya no pueden estar más en la fuerza laboral, ya no son independientes en el sentido de que se pueden valer por ellos mismos, ahí es donde veo grandes episodios de depresión, porque se sienten inútiles, en ese momento se sienten que ahora dependo de mi hijo para todo, y te puedo decir que en muchísimos casos es el fin para ellos, porque hay personas que no aceptan no ser independientes. Sí. Las generaciones nuevas, los famosos baby boomers, que están cumpliendo 65 años ahora, ya son personas más preparadas, ya son personas que se han planificado mucho más, claro. Y realmente ahora es diferente. Yo lo he notado en estos años de trayectoria, he notado ese cambio y yo estoy feliz realmente de ver ese cambio en cómo las personas a más temprana edad se empiezan a planificar, se empiezan a preparar para cuando llegue ese momento que es inevitable, claro. Y que todos vamos a llegar a ese momento. Yule, ¿y cuáles son las recomendaciones más importantes para prepararse? Ojo, yo tengo 61, pero en 4 años yo estoy lista. Cuando a mí las personas me dicen, tengo 60, tengo 61, yo le digo, en 3 años, en 4 años, en 5 años, eres mi cliente. ¿Cuáles son las recomendaciones para irse preparando? Sobre todo a nivel mental, porque hay como un chip mental, de inclusive de salud mental, que no literal. Empieces tú a hacerte la idea de que es que ya estoy viejo, es que ya me van a empezar los achaques. Yo les digo, bienvenidos
a la edad de oro. Prepararse mentalmente de una manera de decir, los 65 años no es el fin. Los 65 años es el comienzo de una vida maravillosa. Es el momento donde te puedes dedicar a viajar, es el momento donde te puedes dedicar a cuidar tus nietos, es en el momento que te puedes levantar a la hora que quieras sin una restricción de que te tienes que levantar temprano. Entonces yo diría que empezar a tener esa mentalidad de mirarlo como algo realmente muy positivo en sus vidas, de que voy a comenzar, es un nuevo comienzo, y verlo como un comienzo nuevo de vida y no como Qué el lindo. final. Creo que mentalmente prepararse de esa manera y definitivamente asesorarse financieramente para que tengan la tranquilidad de que cuando llegue ese momento que necesiten esos cuidados, no depender Claro. de los hijos, porque ahí es donde está realmente el choque más grande. ¿Qué pasa? El que no se planifica depende de los hijos. Claro. Los hijos tienen su vida y no es obligación de los hijos cuidar. Nosotros como latinos Qué bueno que lo dices. pensamos que es una obligación de nuestros hijos cuidar de nosotros. Sí, No qué es bueno que lo así. dices. Realmente el americano, el anglosajón es un poco más independiente y lo entiende muy bien. De la misma manera que a los 18 años le dicen a sus hijos, es hora de que vayas a la universidad y te vayas de la casa, ellos también entienden que cuando llega su momento, los hijos no son responsables de cuidarlo. Pero la cultura latina es totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Y te Las puedo madres decir, creen que es que los hijos tienen lo que andar tengo que cargando con cuidar ellos. para toda la vida. Y Sí. nos sentimos culpables cuando no lo hacemos. Así Y te es. puedo decir una anécdota de hace muy poquitos días. Tengo una persona, que de hecho es una clienta mía, está comenzando con una demencia y su hija la tiene en su casa, pero su hija trabaja 12 horas al día. Le tiene cámaras puestas por todos lados, Ay, no, qué pero a fuerte. veces llega y la mamá no se ha tomado las pastillas o la mamá no ha comido. Y yo tuve una conversación con ella y le dije, ¿por qué no la pones en un lugar donde te la cuide? ¿Sabes la respuesta que me dio? Mi mamá no me lo perdonaría nunca. Y yo le dije, ¿y tú crees que te perdone? Se Que pase se te el día escape de la, entero sin o que se comer te escape de la casa. o que se escape de la casa. Entonces, estuve media hora dando una terapia, que yo no soy terapeuta ni coach, pero bueno, gracias a Dios he ido adquiriendo algunas herramientas. Claro. Entonces, la hice reflexionar de una manera y entender que porque la pongas en un lugar asistido, donde te la cuiden, donde le den sus alimentos, donde se aseguren de que tomen sus medicamentos, y tú estés muy presente, la puedes ver todos los días, estás con ella, estás presente, Claro. no pasa nada. Yo te digo, esto es un tema, porque a nivel personal, mis padres viven conmigo, mi mamá tiene 72 años, mi papá tiene 77 años acabados de cumplir, Wow. y yo, para ellos sería exactamente lo mismo. Si yo los pongo ahí en un lugar asistido, es como que mi hija me abandonó. Pero en el caso mío, yo me estoy preparando para yo traer esa ayuda a mi hogar. Claro. Entonces no es que yo te voy a llevar afuera porque sé que ellos no lo entenderían, pero yo voy a traer esa ayuda al hogar porque yo le digo a mi mamá, yo no me puedo dedicar las 24 horas del día a cuidarte. No, no puedes. Me voy a asegurar de que estés en tu casa, de que estés cómoda, de que tengas todo lo que tu entorno. Voy a traer la ayuda, pero yo lo puedo hacer. Pero hay personas que no lo pueden hacer, entonces se sienten en esa encrucijada de que si la pongo allá, me siento mal conmigo, tengo esa culpa, pero entonces teniéndolo en la casa no los tengo bien cuidados. Es un tema muy fuerte y realmente cuando yo llego a las casas de las personas, por eso me paso 2 horas y hasta más, porque en ese momento, o sea, yo hablo tanto, les pregunto tanto, y todo esto es parte Claro, de... porque a lo mejor sabrás cosas de esa gente que ni siquiera a sus hijos les dicen. Literal, y trato siempre de ver, porque yo digo, yo soy un puente entre todos los recursos que existen, que hay muchos recursos allá Qué afuera, bella. y por desinformación muchas veces no tienen esos recursos. Y te digo que tengo historias bellas, tengo historias de llegar a donde personas que totalmente descuidadas y ponerla en contacto con personas que los pueden ayudar y tener todas las ayudas necesarias. Qué Y en un mes maravilla. esa persona está cuidada y con todas las ayudas posibles. Entonces, para mí yo creo que esa es mi mayor satisfacción y por eso disfruto tanto lo que hago y por eso me apasiona muchísimo y por eso no me importa estar 2 horas, 3 horas en una cita, porque al final del día nunca lo veo como un número, nunca lo veo como una venta, lo veo como un servicio que estoy haciendo a través de mi pasión, que es educar y servir. Yuleisi, tú hablas de que pasas con clientes 2 horas y yo sé que tú no atiendes un cliente, que atiendes muchas cosas. ¿Cómo haces para meter tu vida? Porque además eres una mujer que te encanta prepararte, que te encanta tener grupos, hermandades como las que estamos ahorita con Miami, con M de Mujer, ir a eventos. ¿Cómo haces? Ojo, y tengo que meter esta parte, soy testigo y lo digo con orgullo de la relación que tienes con tu hija, de lo que atiendes las actividades de tu hija, de cómo andas en todo lo que tu hija hace. Yo a veces digo, Dios mío, ¿cómo hace Yuleisi?
¿Cómo haces? Eso ha sido un aprendizaje. Eso ha sido un aprendizaje realmente, y te puedo decir que en un momento de mi vida estuve muy desequilibrada. Y aunque siempre he estado muy presente con mi hija y con mi familia, cuando yo comencé a ser asesora de seguros, le dediqué mucho tiempo. Porque como bien dices, no hago una cita al día. Yo tengo un récord de hacer 15 aplicaciones en un día. Oh, my 15 God. aplicaciones que no te puedo decir que las hice todas presenciales, ya fue después de pandemia, y algunas las hice virtual. Pero por muy poco tiempo que yo le dedico a una persona, si sea una cita virtual, al menos es 1 hora. Sin límites, realmente. Eso se lo tengo que agradecer muchísimo a nuestro gran mentor y amigo Ismael Cala. En un momento determinado, después de la pandemia, cuando yo tomé la decisión de ser parte de esta mentoría de vida del Círculo de Influencers, mi primer proyecto con Jack Giraud fue organizar mi vida. Porque yo le dije, yo sé realmente que para yo poder hacer todo lo que tengo en mente, todo lo que quiero hacer y tener una vida equilibrada, tengo que ajustarme realmente a un horario, a un calendario. Y no me van a dejar mentir, mi primer proyecto en el Círculo de Influencers fue organizarme, crear una agenda, crear horarios, aprender a priorizar mis actividades. Y bueno, así fue. Todo un año con esa mentoría de la mano de Jack Giraud, que le agradezco infinitamente. La verdad que es un mentor maravilloso. De la mano de Ismael Cala, de todo ese grupo bello. de Cala que realmente ha transformado mi vida. Hoy en día te puedo decir que sí, saco tiempo. A veces yo misma me digo, bueno, ¿cómo lo hago? Quizás no dejo el tiempo suficiente para descansar. Realmente hay momentos que ya realmente me siento un poco agotada porque igual me involucro en muchas cosas, pero yo creo, y es lo que te decía hoy más temprano antes de comenzar, hay veces que quiero decir no, pero si es un proyecto, si es un evento que me apasiona, que me llena. Se te quita todo cuando Se me estás en el quita evento. todo, realmente. Una vez que yo llego ahí, se me quita todo. Además, lo disfruto Claro. muchísimo y me involucro desde el corazón. Y me En involucro todo. siempre diciendo, cuenta conmigo, aquí estoy para ti, realmente, y voy a aportar siempre lo mejor de mí. Yo siempre digo, dentro de mis posibilidades, voy a dar lo mejor de mí, y eso es lo que he venido haciendo en estos años. Y es tanto, Yulei, si yo no te he contado esto, te lo voy a contar en vivo aquí. ¿Te acuerdas una señora que yo te dije que era como mi mamá, que estábamos buscando la manera de conseguirle un lugar? Con todo lo que tú me dijiste a mí, que ni siquiera fue a ella, con lo que tú me dijiste a mí, y cómo me abriste tú a mí la mente de ver las posibilidades que había, yo fui y me senté con ella, porque a mí no me gustaba el lugar donde ella estaba. Y le dije, mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, pero ese movimiento que tú impulsaste en mí fue a impulsarla a ella sin que tú estuvieras presente, y terminó siendo en que los hijos, cuando vieron que yo me estaba moviendo para algo que ni siquiera era mío, terminaron ellos moviéndose y le consiguieron un lugar que resultó ser una maravilla, porque yo me senté a sacarle la cuenta. Porque es que nadie se había sentado con ella. Ven acá, ¿cuánto te entra a ti? ¿Cuánto ganas por aquí? ¿Cuánto te entra por aquí? Yo le saqué la cuenta y le dije, pero ven acá, tú tienes para pagarlo esto. Y ella me decía, no, ella pensaba en su mente, porque a esa edad y de hace tiempo, ella también es cubana, de hace, bueno, ya ella tiene 90 y pico de años, hay la mentalidad de la carencia muy Exacto. marcada. Entonces ella pensaba que ella nunca le iba a tener suficiente para eso. Pero mira hasta dónde llega lo que tú estás haciendo, que algo que tú me ayudaste a mí y yo hablé con ella terminó siendo un beneficio para ella y todavía no te conoce. Y ahí tengo una anécdota maravillosa con eso, porque tú me llamas y me dices la anécdota, tengo esta señora que la fui a ver y todo. Y yo te digo, casualmente, ayer una persona que me había escuchado en el radio, es una persona que maneja los Assisted Living Facility, los ALF. Y me llama y me dice, mira, yo te escuché y realmente te quiero decir que yo ofrezco estos servicios, me encantó de la manera que explicaste las cosas y me quiero poner a tu disposición cualquier persona que tú conozcas, cualquier persona que necesite ayuda. Tú querías un área muy específica y Sí. esa persona estaba fuera de tu área. Claro, sí. Yo lo llamo y le digo, mira, una amiga me acaba de llamar que necesita esta ayuda, pero anda buscando en estas áreas. Y él me dice, yo solamente tengo donde te había mencionado, Claro. pero yo te voy a resolver. Esa persona tiene un chat, tiene un grupo con todas las personas que tienen Assisted Living Facility en Miami. Qué barbaridad. Me puso en ese grupo
y me entraron ese día más de 20 llamadas con personas diciéndome dónde estaba. Wow. Por eso yo te pasé una lista de creo de más de 10 Sí, un lugares montón de gente. para que tú pudieras ver. Y sin yo esperarlo, porque no hago nunca esperando nada a cambio, pero por hacer ese contacto nuevo con esa persona y esa persona ponerme en ese grupo, ahora yo tengo una red con todas esas personas, De clientes. bueno, de contactos que realmente me dicen, bueno, qué bueno, ya sé que tú eres asesora de seguros, ya sé que te involucras de esta Qué manera. maravilla. Yo tengo este servicio, si tienes algún cliente, me lo puedes referir. Y si yo tengo una persona que necesita hacer un cambio de seguros, pues yo te lo voy a referir. Qué maravilla. Y esa es la gran belleza de esto y esa es realmente la gran recompensa que yo tengo, que esta nueva experiencia de vida como asesora de seguros a mí me ha traído tantas conexiones, a mí me ha traído tantas lindas personas a mi vida, he aprendido tanto que yo digo que por eso es que en un momento determinado yo puedo entender por qué me desequilibré y realmente me volqué tanto, porque para mí no es un trabajo, Ujú. para mí es mi pasión. Es tu manera de Y es vivir. mi manera, y conecto con las personas, y llego a las casas de las personas, y me involucro, y hay veces que yo salgo haciendo cosas que yo digo, pero al final yo salgo y yo digo, o sea, hago más de lo que debo hacer, pero con la satisfacción y con el corazón lleno de gozo de decir, wow, hoy yo Claro. marqué la diferencia en la vida de esa persona. Estás cambiándole la vida. Sí. Yuleisi, cualquiera que te escuche hablar pensaría que tú no estás casada, porque ¿en qué momento tienes tiempo para la pareja? Sí, ¿Cómo hace el estoy esposo casada. de Yuleisi Mi esposo es un para esposo. aguantar a esta Yuleisi Mi imparable? esposo es un esposo muy comprensivo y realmente es mi esposo desde que tengo 19 años. Tuvimos un receso. Me doy permiso. Me di permiso, nos dimos permiso de tener un receso y en esta nueva etapa realmente él entiende que ahora es una Yuleisi totalmente diferente. No es la Yuleisi que iba a la escuela a las 8 de la mañana y regresaba a las 4 de la tarde. Ahora es una Yuleisi que no tiene horarios. Ahora es una Yuleisi que tiene muchos eventos sociales. Es una Yuleisi que tiene muchos eventos de todo este crecimiento personal. Y realmente te puedo decir que por esa parte no me puedo quejar porque él me da todo el permiso de que yo haga realmente todo lo que tengo que hacer. Muy comprensivo realmente en esa parte. Qué bueno. Y bueno, dormimos juntos todas las noches. Eso está muy bueno. No, pero además es que, fíjate que acabas de tocar un tema maravilloso y es que la pareja no puede limitar al otro de que cumpla con su misión de vida. Y tú tienes tan clara tu misión y disfrutas tanto lo que haces, que sería muy Sí, triste realmente. que tú tuvieras que dejar de hacer todos los contactos que haces y todas las conexiones que haces, que al final son para mejorarle la vida a los seres humanos. Así mismo. Porque eso es lo que tú haces. Tú, con tu asesoría, con tu acompañamiento, con tu educación, porque al final es educación, ¿qué haces? Mejorarle la calidad de vida a la gente. Realmente les impacto la vida. Tengo muchas Total. historias real que las personas me dicen, wow, gracias a esa conexión que tuve contigo, gracias a ese asesoramiento que hiciste, me has cambiado la vida. Qué Me has cambiado la maravilla. vida y literal, yo tengo personas que algo tan sencillo como tomar su medicamento, no se lo podían tomar porque no lo podían costear. Wow. Y no tenían el conocimiento de que existen planes de seguros que le cubren esos medicamentos. Y yo llegar a la vida de esas personas, poderlos asesorar y que el próximo mes se puedan empezar a tomar un medicamento que les puede cambiar la vida. Qué belleza. Eso realmente... Me estoy acordando ahorita, Julia, que hace poco, unos meses, no acuerdo exactamente cuánto, tú trabajabas para una empresa solamente y te diste el permiso de dar un salto. ¿Cómo hiciste para dar ese salto? Y cuéntame cómo fue el salto. Sí, yo trabajé para esa empresa desde el 2015 que comencé. Hace 2 años atrás, ellos tuvieron una transición como empresa, tuvieron una transición y realmente pasamos de ser empleados de esa compañía a ser subcontratistas independientes, pero exclusivos aún de esa compañía. Okay. Yo soy una persona muy agradecida y realmente a esa compañía le debo muchísimo porque aprendí mucho de ellos, tuve los mejores mentores ahí. Y para mí, dar ese salto de contratarme con otras compañías, hasta cierto punto era un duelo, hasta cierto punto era una traición hacia ellos.
Pero como todas las cosas en mi vida, a mí Dios me va llevando. Yo digo que yo me siento como un títere de Dios. Él me Qué va bella, llevando así mismo así, digo yo, qué así, belleza. así me Sí, va llevando por el camino. sí. Llegó el momento, ¿y por qué hice la transición? Porque un día llegué a casa de una persona y vi el producto que yo representaba no era el correcto para esa persona, como muchas otras veces. Y que en otras ocasiones yo decía, mi producto no es para ti y realmente te voy a poner en contrato con otro asesor. Pero si mi propósito debía servir, si mi propósito debía ser yo, la persona que le da toda esa asesoría, ¿cómo te voy a referir a otra persona? Claro. Y ese día, por obra de Dios, en el momento preciso y correcto, me llegó ese mensaje de decir, pero si tú realmente eres la persona que quieres ayudar, tú tienes que ampliar tu portafolio Claro. para que seas tú la persona que ayudes. Porque una vez que tú lo refieres a otra persona, esa Ya dejas persona de no le tener el va a servicio dar tuyo. el servicio que Claro, tú le vas a dar. claro. Y yo creo que fue como ese switch, básicamente, ese despertar que dije, este es el momento de tomar la decisión. Y ahí decidí crear Wise Choice Insurance Advisors, contratarme con todas las compañías de seguro Qué belleza. y dar ese salto de fe y de decir, bueno, lo que he venido haciendo aquí lo puedo replicar con todas las otras compañías de seguro. Y ahora con todo el orgullo del mundo llego y le digo, tengo todas las opciones para ti. Uf. Vamos a ver exactamente cuál es la que va a cubrir esas necesidades y voy a seguir siendo yo esa asesora de seguro y ya no te tengo que transferir a otra Ya persona. quiero cumplir 65 años. Va a llegar ese momento y ahí voy a No, estar claro de tu que mano, sí, qué asesorándote, belleza, llevándote. qué Y lo digo belleza. siempre con mucha humildad, realmente, porque todo lo que he venido haciendo, como todas las cosas en mi vida, lo tomo muy en serio. Como te digo, para mí, lo tomo en serio y lo tomo con mucha responsabilidad. Claro. O sea, para mí no es que te conviertas en mi cliente, para mí es que tú estés completamente asegurada. Porque los sucesos pueden pasar de la noche a la mañana. Totalmente. Y estamos en un país que definitivamente todo al final del día se convierte en una deuda. Si usted llega a un hospital y usted no tiene un seguro médico, usted es responsable por esa deuda. Así es. Si usted tiene que ver a un doctor y el seguro médico que usted tiene no es parte de la red de ese doctor, vas a tener que pagar de tu bolsillo para ver ese doctor. Entonces, por eso es que yo me aseguro muy, y por eso a veces yo digo, no quiero ser intensa, no quiero ser insistente, pero me aseguro de que las personas entiendan al 100% la decisión que están tomando. Claro. Porque yo todas las noches tengo que dormir muy tranquila, con mi cabeza y mis pensamientos muy en paz, que lo que yo hice en el día, que esas 5, 10 o 15 aplicaciones que yo he hecho en el día, esos clientes, que esas personas que confiaron en mí, estén completamente seguros que la decisión que tomaron fue la correcta para ellos y no es basada en qué comisión yo les pueda recibir. Claro. Ay, qué belleza, me Sí. encanta. ¿Cómo se prepara Yuleisi para la vejez? Estás muy lejos todavía, No, pero... ni tanto. 41 años y ya voy para Ay, 42, Dios, ahí a la vuelta de la imagínate. esquina. Yuleisi ha comenzado a hacer una planificación, definitivamente, en todo aspecto. En la parte, o sea, para mí, los 65 años, ya te digo, van a ser mis 50. Yo tengo un plan que realmente yo me quiero retirar a los 50 años. Ese es mi plan. Wow. Me quiero retirar a los 50 años para poder dedicarle aún más tiempo a mi hija, para poder darme permiso de realmente poder irme un mes entero a viajar. Porque Ay, yo qué le hice ahora, rico. ¿sabes? Yo me limito muchas veces y eso que después de todo este proceso con Ismael Cala, yo me he dado muy el permiso de tomar vacaciones un poquito más largas, pero me dedico mucho a lo que hago y por eso también me limito, como te Claro. decía al principio, de ese descanso. Pero ya yo me veo un mes entero de vacaciones en Italia, o sea, me preparo mucho para ese momento. Por eso ahora sigo trabajando arduamente para los 50 años poderme retirar. Financieramente tengo todas mis cuentas y todas mis inversiones en orden Programado para para eso. que estén. Y como le digo, y tengo una hija de 11 años y ella me dice, yo voy a estar ahí para cuidarte y apoyarte, pero yo como ella me marca muy bien su límite de decirme, tú no puedes contar 100% conmigo Wow. para cuidarte. Entonces, como te digo, yo Ella lo más que tiene todo claro. financieramente me estoy preparando para cuando llegue ese momento en la vida de Yuleisi, ser muy independiente en el sentido de que puedo tener las personas que me puedan cuidar, aunque yo sé que mi princesa realmente sí va a estar ahí para mí. Siguiendo la tradición. Sí. ¿Qué es lo que más te cuesta darte permiso? Me cuesta darme el permiso de priorizarme. Sí. De ponerte como De número ponerme uno. como número uno. Con toda esta historia de vida que te he contado, he estado siempre muy presente para todos, para mi familia, para mis amigos, o sea, yo estoy para todos.
pero no estaba para Yuleisi. Mm. Entonces, Y ponerme si como te dieras prioridad. permiso para algo así, porque imagínate que te llega no sé, una hada madrina y te dice, Yuleisi, hoy, a juro, te tienes que dar permiso para hacer algo, porque si no, mañana no amaneces. ¿Qué harías? Yo creo que hoy, así sin pensarlo, lo primero que me viene a la mente es darme permiso de literalmente pasarme un mes totalmente desconectada de todo. Apagarme literalmente el switch y poder tomar ese descanso que hace mucho tiempo realmente no lo tomo. Yo tengo intervalos y como te digo, Ismael me ha enseñado muchísimo a tomar ese receso. Yo me he dado muchos permisos con Cala de irme de vacaciones, de hacer retiros, de desconectarme un poquito, pero nunca por un mes. Entonces hoy realmente me dieron el permiso de decir, no cuenten con Yuleisi totalmente ¿Cuál por un sería mes. tu lugar preferido? En estos momentos, la Costa Amalfi, en Italia. Uf, imagínate. Bueno, tú no sabes si te están escuchando y Bueno, te toca, sí, te toca definitivamente, agarrar del mes pronto. definitivamente. Pero creo que sí, que me ha costado mucho darme permiso de priorizarme, de ponerme como primera. Creo que es una cosa muy cultural también. No nos enseñan a ponernos de prioridad. Nos dicen que cuando hacemos eso, entonces somos egocentristas. Claro. Entonces ha sido un trabajo que lo sigo haciendo día a día. Ya he comenzado a darme permiso de priorizarme, de poner límites, de decir a veces no. No puedo. Yuleisi no conocía la palabra no. O sea, para mí no existía la palabra no, en ningún aspecto. ¿Cómo se siente cuando dices que no? Lo estoy manejando, lo estoy manejando. Aún algunas veces lo digo con culpa. Todavía en muchas ocasiones digo no, pero al final siento esa culpa. Pero creo que lo estoy trabajando, creo que es parte de este camino, de este proceso y sí, me estoy dando el permiso de que aún con culpa, muchas veces decir no. Y no estar tan disponible como todo el mundo está acostumbrado a que Yuleisi esté disponible. Creo que ha sido bien retador y he tenido diferentes tipos de reacciones porque todo el mundo está acostumbrado a que Yuleisi esté todo el tiempo disponible, que Yuleisi nunca diga que no, que priorice a todo el mundo. Y ahora realmente poner esos límites como que, ¿qué está pasando? De hecho, gracias por la disponibilidad que tuviste para venir a Me Doy Permiso, porque sé que es bastante ajetreada tu agenda. Y bueno, coincidimos en que se diera así y qué bueno, porque es un regalo tenerte aquí. No, para mí es Gracias. todo un honor realmente, para mí es realmente apoyarte, ser parte de este lindo proyecto. Además, me encanta lo que haces, es maravilloso, me disfruto cada capítulo, cada episodio que haces, cada invitado que has traído. Lo haces de una manera tan natural y tan desde el corazón que para mí es un honor. Me siento muy honrada de finalmente haber estado dándome Me el doy permiso. Gracias, amiga. Gracias a por ti, estar de aquí. corazón. Gracias de verdad. Me doy permiso.